la paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo me gustaría hablar un poco sobre lo inútil que resulta intentar convencer a otra persona de la fe que uno tiene, ¿no? O de la religión que uno sigue. Eso incluye a los ateos, o sea, el ateísmo podríamos considerarlo como otra religión, porque es la creencia de que no hay un Dios, ¿no? Entonces, podríamos llamar a todo religiones, a las formas de entender la vida religiones, o perspectivas, podemos ponerle distintos nombres, pero todo el mundo tiene una forma de entender o de sentir la vida, ¿no? Bien, cuando se juntan personas y charlan sobre este tema, observamos normalmente que acaban discutiendo, que acaban queriendo todos tener la razón, que acaban pensando que el otro está equivocado, que es tonto o que no llega a entender que nosotros tenemos razón, ¿no? En parte esto es algo inevitable porque está dentro de la psicología del ser humano, o sea, lo que nosotros creemos que es correcto lo tenemos como una verdad, pero la verdad absoluta es imposible de abarcarla, está clarísimo. Cuando las escrituras sagradas hablan de la verdad absoluta, se están refiriendo siempre a Dios, y Dios es un concepto inabarcable para nosotros, ¿no? A Dios se le puede sentir, igual que una persona puede sentir el amor, pero no se le puede conocer mediante la reflexión o mediante el pensamiento. Entonces, cuando estamos hablando entre personas de distintas creencias, tal vez lo mejor sería intentar tocar temas que sirvan para enriquecer al otro. Claro, para eso tiene que haber buena fe. Y es algo que muchas veces falta en la gente religiosa. Estoy hablando de la gente religiosa de cualquier filosofía, o de cualquier creencia. Todo el mundo, o la mayoría de personas, queremos tener la razón cuando hablamos. Queremos acabar mostrando que nosotros somos los que vamos bien, y esto es algo que cuando se están tratando temas religiosos es algo bastante improductivo. Es improductivo porque estamos provocando varias reacciones en la persona que tenemos delante. Estamos provocando que, dependiendo cómo enfoquemos la charla, esa persona termine odiando aquello que nosotros seguimos o aquello que nosotros queremos. Esto es muy fácil que ocurra, Por ejemplo, si hablamos con un ateo y le mencionamos la palabra Dios, ese concepto le va a provocar un rechazo automático. Si nos fijamos en las escrituras, a Dios se le conoce también por sus atributos, como el misericordioso, el compasivo, el generoso. Cuando se habla de atributos, cualquier persona puede entender o al menos no sentir rechazo hacia esa idea, porque tanto el creyente como el no creyente siente y tiene relaciones en las que existe amor, existe odio, existe sentimientos, ¿no? Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de una persona que no cree en estos términos, o sea, utilizando atributos de Dios en lugar de la palabra Dios, vamos a crear un lazo, o vamos a crear algo más afín a los dos, ¿no?
La gente que dice ser atea normalmente no es que no crea en Dios, es que asocia a Dios con las religiones, con lo que la gente entiende como religión. Entonces, claro, una persona atea, cuando escucha la palabra Dios o Allah o como uno lo quiera llamar, le viene a la cabeza inmediatamente el Vaticano, los extremistas islámicos, la Inquisición, le vienen una serie de cosas que le provocan un rechazo automático hacia esa palabra, ¿no? Entonces, utilizar los atributos, o sea, mencionar los atributos en lugar de la palabra Dios, va a abrir, digamos, un lazo o va a abrir un canal de comunicación entre nosotros y ellos. En referencia a la gente que son creyentes pero que tienen una religión distinta a la nuestra, hablarles o señalarles directamente los puntos en los que no estamos de acuerdo tampoco es un buen sistema, no es una manera de enriquecer o de aprovechar la conversación, ¿no? El diálogo. ¿Por qué? Pues por la misma razón. Cuando yo estoy siguiendo algo o yo tengo una manera de entender la vida y me viene otra persona y me dice que yo estoy equivocado ya de entrada, o me dice que lo que yo creo no es así, eso me va a producir un rechazo automático. Yo recuerdo una vez que una persona de otra creencia distinta a la mía se encontró un día con mi mujer por la calle y mi mujer, al decirle que era musulmana, esa persona le dijo tal cual: ah, bueno, sí, vosotros seguís la religión de Allah, pero Allah es un apodo que le han puesto a Dios. Claro, si te sueltan esto, tú automáticamente ya vas a poner una pantalla en medio y no vas a querer escuchar nada de lo que esa persona te diga. Para todo diálogo religioso con una persona que no piensa igual que nosotros, es necesario dos cosas: una, buena intención, y dos, conocimiento. Hay gente que son estudiosos, hay gente que están muy preparados, entonces con esas personas podemos de manera educada y de manera respetuosa intercambiar información y podemos hablar de según qué asuntos, porque estamos basándonos en el conocimiento. Si la persona que tenemos delante es una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento, que es a lo mejor una persona muy básica o una persona que no le interesa el tema de la religión o el tema de la creencia, el diálogo tendrá que ser distinto porque si no, no vamos a llegar a nada y vamos a acabar discutiendo. Tendría que estar basado pues en la buena intención. Cuando tú a una persona le hablas con cariño, le hablas con amor, independientemente de cuál sea su manera de ver la vida, esa persona te va a escuchar y esa persona se va a acercar a ti. Entonces hay estas dos maneras: a través del conocimiento y a través de la buena intención o del amor. Si esto falla en un diálogo religioso, la cosa no va a ir bien, seguro. Hay gente que puede pensar bien, pero las escrituras nos mandan a defender nuestra creencia. Sí, eso es cierto en parte. Por ejemplo, en el caso del Corán, el Corán no obliga a nadie a seguir la creencia islámica. Es más, deja una puerta abierta y deja a la voluntad, o sea, al libre albedrío de la persona, a que sea quien elija hacer lo que ella quiera, o sea, que elija coger el camino que más le convenga. Entonces no hay coacción en la religión de ningún tipo, desde las escrituras coránicas.
Creedme si os digo que intentar defender vuestra verdad a capa y espada con otra persona que no tiene vuestra creencia, vuestra forma de pensar, es una pérdida de tiempo. Desde el inicio, o sea, desde el principio es ya una pérdida de tiempo. No la vais a convencer de nada. Podéis dar información a la otra persona, podéis darle datos, podéis darle amor, podéis darle cariño. Esos vínculos son comunes a todo el mundo, independientemente de lo que crean o de lo que piensen. El amor es algo que es común a todos. Cuando tú muestras un buen sentimiento hacia una persona, esa persona automáticamente va a estar ligada a ti, te va a escuchar y tú la tienes que escuchar a ella, por supuesto. Esa es una base principal. Normalmente en todas las religiones hay más cosas que nos unen que nos separan. Entonces sería inteligente empezar hablando sobre lo que nos une, no sobre lo que nos separa. Hay gente que saca versículos o información, la saca de contexto de su libro sagrado para defender ¿qué? Para defender su ego, para tener la razón. Porque si nos fijamos en los diálogos interreligiosos, muchas veces se argumenta con versos o con pasajes que dejan entrever un odio hacia aquello que no tiene que ver con nosotros. Evidentemente esto es porque sacan de contexto esas palabras. Los mensajes, las escrituras tienen que leerse en su conjunto. No podemos extraer un versículo y pegarle con el versículo a una persona en la cara. Eso es un absurdo, eso no se puede hacer. Así pues, si yo quiero hablar con un creyente o con un no creyente sobre temas que tienen que ver con religión, voy a acercarme con una actitud de conocimiento y con una actitud de amor hacia la persona. Es la única manera de sacar algo productivo para ellos y para nosotros. Por tanto, no intentéis convencer a nadie sobre la verdad, porque la verdad no necesita que nadie la defienda. La verdad se defiende a sí misma.